Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a la segunda entrega de información sobre esta etapa inicial acerca del planteamiento del problema de investigación y em, el modo en el que se aconseja que discurramos en la búsqueda de información para definir si estamos frente a una frontera del conocimiento y frente a un problema planteado de manera que pueda ser factible responderlo como pregunta de investigación. Vamos a revisar algunos aspectos de manera rápida. Esperamos que, derivado de la sesión anterior, pues se hayan podido detonar suficientes momentos de reflexión, que les hayan brotado preguntas en un gran torrente, que se encuentren ahora invadidos de signos de interrogación. Y bueno, sobre todo que hayan tenido oportunidad de socializar esta idea primordial de proyecto de investigación. Recordemos que estamos entonces en la estación inicial y que del buen planteamiento derivará entonces el que podamos llegar a crear conocimiento relevante. Es muy importante que eh, ubiquemos, delineemos bien el campo de conocimiento y la veracidad de la información que estamos tratando de cuestionar, que no sean aspectos a priori. De repente en esta foto uno a priori podría considerar que hay un ave de fuego en el cielo. Esto en realidad, contemplando con mayor detenimiento, quizá con más poder de resolución visual, pues en realidad se deja ver como un fenómeno natural, que es una erupción en un volcán al fondo de un escenario nocturno en una ciudad italiana. Y que bueno, sí, justamente la contemplación de los fenómenos clínicos y el que estemos atentos de la historia natural, de la evolución de los procesos, el que contemos con información, que nos demos tiempo de analizarla, de contextualizarla, de mirar cómo evoluciona, pues es otra vez el asiento de nuestros posibles problemas de investigación. Vivimos en la era de la información, del acceso fácil a la información, o relativamente fácil, decíamos, a veces a cantidades desbordantes y apabullantes de información, pero también en la celeridad, ¿no? En, en estos pequeños cromos vemos cómo de repente no damos tiempo suficiente a contemplar los fenómenos como para poder explicarlos. Y bueno, es esto solo un recordatorio de, de que durante el planteamiento de nuestra pregunta nos detengamos lo suficiente para reflexionar y dar el tiempo de que los fenómenos puedan mostrarse de la manera más amplia frente a nuestros de por sí limitados sentidos. Entonces, solo retomemos esta idea del planteamiento del problema que, insisto, y esperamos que estén pudiendo definirlo muy bien, escribirlo de la manera más clara para ustedes, en la idea de que pues es una pregunta que vale la pena responder. Esta diapositiva la vimos en la clase anterior y bueno, de este tipo de escenarios deberán derivarse preguntas redactadas en el español que todos conocemos de manera adecuada. Quiero abundar sobre estos detalles nada más. La pregunta de investigación debe enfocarse en pacientes existentes. Hay que tomarlo en cuenta. No se puede hacer un estudio con pacientes que no habrá o que no llegarán. Y entonces, si pretendemos estudiar una patología poco frecuente, hay que tomar en consideración el plazo que uno tiene el plazo que uno tiene permitido para hacerlo. Recordemos que este es un programa relativamente breve de diplomado o es la antesala a un programa de maestría que durará 2 años. Entonces sí es importante tomar en cuenta la población y el tiempo. Otro detalle importante que este autor eh, puntualiza y me parece sensato es este enfoque, no querer demostrar nada.
Los investigadores buscamos respuestas a preguntas de investigación y esto significa que su trabajo o nuestro trabajo se centra en evaluar fenómenos, no a priori en demostrar nada, porque plantear demostración implica que se pretende imponer un resultado en vez de evaluar una situación. No estamos hablando aquí de no utilizar el término demostrar en nuestros planteamientos, sino de que busquemos una posición de neutralidad, de auténtico desconocimiento de la respuesta. Porque si uno ya trae instalada la idea de que su prueba es más eficiente o tiene un mejor desempeño, su tratamiento es más efectivo, eh, ese factor de exposición es en efecto riesgoso o protector, o que una población es diferente de otra, cierto que uno plantea hipótesis como posibilidades, pero sí mantener una postura de neutralidad para evitar sesgos en la selección de la población, en, en la aplicación de la maniobra o en la transferencia de la información, que de esto se hablará mucho más adelante. Así que bueno, dice, las demostraciones son para la política o las ventas, las evaluaciones son para crear el conocimiento. No es nada más que recurrir al planteamiento de mantenernos en la mayor neutralidad con respecto a los posibles resultados o respuestas a este problema. Estos son ejemplos de preguntas que sustrajimos aleatoriamente de la encuesta que hicimos, si ustedes la recuerdan, y las voy a leer solo para dejarlas aquí y que mientras desarrollamos la información podamos ser autocríticos desde el hecho de la redacción del español, decíamos, de los signos de interrogación, em, y de la anatomía de la pregunta en sí. La primera dice valorar si existe diferencia en ventilación mecánica posterior a traqueostomía. La siguiente es cuál es la utilidad del ultrasonido para diagnosticar fracturas de cráneo comparado con la tomografía dentro de la evaluación de niños menores de 2 años con trauma de cráneo menor. Y la última es el refuerzo de vacunación para la COVID disminuye el riesgo de enfermedad grave en los pacientes geriátricos que tienen esquemas tradicionales. Vamos a hacer unos segundos de reflexión acerca de si la puntuación es adecuada, si el orden de los elementos nos da una posible o nos permite idear una posible respuesta o hipótesis, y de si son visibles aquí los elementos, por ejemplo, del acrónimo PICO, ¿no? ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la intervención? ¿Cuál es el comparador? ¿Y cuál es el posible resultado? O, por ejemplo, en estas dos de arriba, en donde se habla, bueno, en esta de en medio, en donde se habla de una prueba diagnóstica, em, pues habíamos dicho que es la población, el acrónimo PIES, la técnica o prueba diagnóstica innovadora, que aquí asumo que es el ultrasonido, contra la tomografía, que es la prueba que se utilizaría como golden estándar, y pues la vía de salida es la sensibilidad. O quizá la especificidad, no lo sé. ¿En qué términos tendría uno que valorar si está hablando que plantear si está hablando de pruebas diagnósticas? Vamos a desmenuzar estos problemas más adelante. Tenemos entonces los acrónimos, las plataformas de búsqueda, de las cuales se ha hablado antes y esperamos también que hayan tenido ya oportunidad de empezar a explorar. Hay que recordar que en nuestro Classroom se alojó desde la semana pasada la información textual que pudieran revisar el artículo publicado en 2012 en la revista mexicana, revista médica del IMSS para justamente la búsqueda sistemática. Este video al final es un intento así, videográfico, complementario para acompañarlos en la revisión de la información. Pero bueno, allí ya está desglosado paso por paso, creo que son 19 pasos, muy sencillos, prácticamente clic por clic, una búsqueda en PubMed de
de una pregunta desglosada o organizada en forma de acrónimo PICO. Esto se puede hacer en cualquiera de estas plataformas y ser tan exhaustivos como la pregunta nos lo permita, como los recursos y el tiempo nos lo permitan, y procurar siempre acompañarse de alguien o de un equipo que nos permita irnos acotando y evitar el famoso TDAH del investigador está tan al acecho, sobre todo cuando hay una gran cantidad de información y gran cantidad de tareas por hacer. Recordemos estos operadores booleanos que nos van a permitir ligar la información condicionándola en cuanto a que dos términos se encuentren combinados y eso nos permita segregar mucha información que no combine esos dos términos. En el caso del AND, en el caso del operador OR, es una condicionante que nos advierte que se puede usar uno u otro como términos intercambiados. Entonces, al final, lo que hace este operador, en lugar de restringir a la combinación de dos términos, más bien amplía el campo, sumando todo lo que incluye un término más todo lo que incluye otro término que se asumen equivalentes. Y el NOT, como tercer operador booleano, precisamente condiciona a que un elemento, por ejemplo, antiepiléptico, eh, antiepiléptico antagonista de los canales de sodio. Podría yo buscar como antiepiléptico basado en este mecanismo de acción, pero excluir a uno de ellos. Pongamos a tres en general: carbamazepina, oxcarbazepina y fenitoína. Entonces, al buscar antiepilépticos eh, inhibidores de los canales de sodio, podría poner el NOT para excluir a alguno de esos tres elementos y entonces, a pesar de que uno de ellos queda excluido, podría utilizar el NOT para eliminar todos los registros o trabajos que incluyan a ese elemento que, aunque está en el grupo de los antagonistas, no es de mi interés. Entonces, cuando hay categorías equivalentes, pero no nos interesa explorar todos los elementos de esa categoría, es cuando utilizamos el NOT. Y esto, pues, al final, los operadores booleanos nos permiten polarizar, depurar o ampliar el espectro de búsqueda. Y bueno, como planteadores o como investigadores dueños de la idea, estos elementos son de muchísima utilidad para poder discriminar la información. Todos los datos de salida que nos dan estas plataformas, vamos a hablar de PubMed, nos permiten categorizar o mirar la naturaleza o la composición del trabajo, desde comunicaciones breves, series de casos, revisiones de tipo narrativo, sistemático, metaanalítico, guías de práctica o consensos, editoriales o cartas al editor y trabajos originales, que bueno, tendríamos que ir acomodando en una jerarquía que, si bien se pretende darle un, eso, un patrón piramidal en cuanto a el rigor metodológico con el que se ha trabajado esa información y por lo tanto la credibilidad que pudiera tener o el sustento basados en el método científico. Yo particularmente creo que estos niveles al final no representan necesariamente el que un nivel 3 sea algo que se tenga que desechar. Al final, desde nuestra experiencia clínica o desde nuestro escenario real, es desde donde planteamos, ¿no?, nuestras dudas o nuestras incertidumbres. Así que siempre es bueno conocer la información o las opiniones de otros, pero ciertamente el traslado de esa información, los elementos de veracidad y sobre todo lo compatible que esa información pueda ser para que nosotros la llevemos a nuestro contexto y veamos su utilidad,
pues es lo que se llama juicio clínico, y entonces nuestro juicio clínico puede subir y bajar a libertad en esta pirámide de los niveles de evidencia, utilizando de la manera más juiciosa todos estos elementos, ¿no? En este orden, pues el nivel 1 es la evidencia obtenida al menos de un ensayo clínico controlado, aleatorizado, diseñado de forma adecuada, pero hay que tomar en cuenta que a veces las condiciones de altísimo grado de control de los sujetos incluidos, de repente los alejan del paciente real, del paciente a pie, del paciente de sala de espera o del paciente hospitalizado, y ahí es donde tenemos que hacer ese ejercicio de traslado comparativo de la información o de los resultados o de lo que esperamos, ¿no? Por aplicar información que sustraemos de allí para llevarla a nuestros pacientes o para saber si allí está realmente la respuesta a la duda que nos ha surgido. En el nivel 2.1, que este nivel se divide en tres eh, escalones, pues allí está la evidencia obtenida a partir de ensayos clínicos controlados que no han sido aleatorizados, pero que están bien diseñados. La aleatorización al final, recordemos, pues, y se verá adelante, permite justamente la asignación no sesgada de los sujetos a la maniobra. Y eso, por fin de cuentas, pues es un elemento de altísimo nivel de rigor eh, para que las afirmaciones sean debidas a eh, o atribuibles a la maniobra que hacemos y no a un fenómeno aleatorio en sí. El nivel 2.2 es la evidencia obtenida a partir de estudios de cohortes o casos y controles que están bien diseñados y que se realizan preferentemente en más de un centro o por más de un grupo de investigación. La multicentricidad y el mejor control de los criterios de inclusión y exclusión de estudios de esta naturaleza, que suelen ser observacionales, pero que tengan un alto grado de control, pues es lo que se considera aquí como nivel 2.2, y de repente son pacientes un poco más eh, reales o más como aquellos que nosotros podemos eh, encontrar en nuestra cotidianidad, ¿no? El nivel 2.3 es la evidencia obtenida mediante estudios comparativos en tiempo, lugar, sin intervención, algunos estudios no controlados, pero con resultados contundentes. Todos estos eh, trabajos de tipo observacional, las encuestas transversales, se ubican en este plano, y la verdad es que si nosotros al menos conociéramos la prevalencia de los 10 padecimientos eh, principales, es decir, el contexto epidemiológico en el que servimos, tomaríamos o gestionaríamos a lo mejor decisiones de una naturaleza un poco más contundente. A lo que me quiero referir es a que este nivel 2.3, que pareciera estar muy lejos del nivel 1, desde mi punto de vista es el conocimiento que todos deberíamos dominar en cuanto a conocer esto, el estado epidemiológico, la prevalencia y la incidencia de las enfermedades, y que si no tenemos o no contamos con esta información, pues realmente estamos actuando todo el tiempo en el descontexto, ¿no? Y eso pues también nos resta efectividad como trabajadores de la salud. Así que vuelvo al punto en el que a lo mejor, y esto no tendría que entenderse como una pirámide en sí, sino como un catálogo de posibilidades de información a la que se puede acceder, y que, otra vez, el juicio clínico es el que nos va a permitir identificar si esta información o esta fuente es aquella que nos da respuesta o que nos muestra la frontera del conocimiento. Por lo tanto, decíamos, el juicio clínico, la actitud crítica y escéptica frente a la información es la que nos debe llevar a saber si lo que sabemos es correcto y si lo que se muestra es correcto o aproximado a la verdad más tangible posible. El 35% de las conclusiones de un trabajo original puede cambiar al intentar rehacerla cegadamente. El 70% de los investigadores incluso han fallado en reproducir sus propios resultados. Esto nos lleva a la idea de que podría haber una crisis de reproducibilidad, un alto nivel de asociación espuria
Ahora con la COVID, por ejemplo, hay muchísima información que a priori, por la premura de publicar, de obtener una primicia, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, se pudo ver este afán eh, desbordado, ¿no? Por reportar el primer caso de neurocovid, por ejemplo, ¿no? Y hasta hoy no es un modelo de enfermedad que pueda presumirse por el hecho, por ejemplo, de que este virus logre replicarse en el aparato intracelular neuronal, por dar un ejemplo. Si en el trabajo que encontramos, un artículo original, los criterios únicos o principales son los de la famosa P, la significancia estadística, podríamos estar frente a un trabajo que por bien estructurado que parezca, por aparecer en una revista de estas que se consideran de alto factor de impacto, es decir, las famosas, eh, el New England Journal of Medicine, JAMA, Lancet, eh, BMJ, todos las frontiers tan de moda. Eh, si este es el criterio principal, podría haber sobre representación de la demostración de la hipótesis. Es decir, hay cierto tipo de, decíamos en algún momento, de mentiras eh, de tipo estadístico, ¿no? Que se utilizan. No hay que perder de vista que cuando se usa la significancia estadística, pues se está hablando de que de la pequeña muestra en la que uno pretende demostrar la veracidad o falsedad de las cosas, pues tenemos una posibilidad de error tipo 1. De eso se hablará más adelante, pero bueno, es importante aquí apuntar que la significancia estadística nos muestra solo una esquinita de una posible mucho mayor composición de las veces que uno intenta demostrar una hipótesis y que bueno, existe el 5% de probabilidad de fallar cuando estamos afirmando algo que finalmente no es, y aparte el 20% de probabilidad de fallar cuando negamos algo que sí era verdad, ¿no? Esto es el poder estadístico. Entonces, ese famoso beta del 20% y alfa del 5% nos ubican ahí en el terreno de las probabilidades y de que las estadísticas podrían ser al final engañosas. Todavía estamos en este terreno de hablar de esta famosa crisis de reproducibilidad de la ciencia y darnos cuenta que se ha hecho ya un trabajo pues no tan reciente, por así decir, porque pues desde 2005, por ejemplo, se ha hecho el intento de mirar cómo es que trabajos que podrían parecer robustos en su planteamiento pierden vigencia. Y aquí lo que se trata de evidenciar por parte de este autor no es necesariamente que haya una mala intención de publicar mentiras, sino simplemente que la información clínica, la consistencia de la información o de las bases de datos o de las poblaciones que fueron estudiadas pueden ir perdiendo relación con la población y los comportamientos biológicos y ecológicos de las poblaciones actuales. Es decir, eh, tiene uno al final que buscar eh, empalmar suficiente la información eh, a la cual acude y sobre todo buscar elementos de reproducibilidad, porque pues sí es, en la clase pasada les comentaba, ¿no? Es sorprendente, no necesariamente alarmante, porque al final se sabe que la verdad es una, pero esta pues va mutando según las circunstancias y bueno, sí es sorprendente el poco alcance eh, que podría tener, por ejemplo, un ensayo clínico, ¿no? Que estaba en la pirámide de esa
en la punta, en la cúspide de esa pirámide de evidencia y que al final cuando se intenta reproducir con todas las instrucciones, pues existe una probabilidad del 15% eh, de no encontrar el mismo resultado, ¿no? Por situaciones propias del ambiente o de los cambios mismos de la población en la que se quiere reaplicar ese método. Es justo esto que les mencionaba antes, que hay cambios, las poblaciones que se estudian se modifican, los fenómenos causales también, estas causas necesarias y suficientes pueden variar. Al final somos parte de un complejo ecológico en donde las verdades son vigentes eh, en un margen de tiempo mm, poco definido, ¿no? De ahí la relevancia también de ir construyendo y reconstruyendo el conocimiento con la mayor solidez posible. Es siempre importante que en la información que encontremos, miremos si existe trazabilidad entre lo que el investigador planteaba de inicio y su hipótesis y sus resultados, y no al revés. Es como cuando uno parte ya de la idea sesgada, uno quiere demostrar y está convencido de algo y entonces arregla el método de manera que sea fácil demostrar aquella idea que se nos formó en la cabeza partiendo del empirismo, pero finalmente organizar la información, ser ultra selectivo y sesgado para entonces decir, ven, así es como yo decía que sería y de hecho así se demostró. Eh, existen ahora repositorios de informaciones como el medRxiv, medRxiv, dicen, eh, que son iniciativas justamente para que quienes empiezan a diseñar un protocolo de investigación, sea ensayo clínico o no, es decir, los trabajos observacionales también caben allí, igual que en el clinical trials. Son plataformas que le permiten a uno registrar prácticamente desde ahorita, desde que está uno planteando e ir depositando allí la información. Y como todo lo que entra a la internet no sale de ella, la idea de esto justamente es que uno pueda ir a los borradores de los trabajos y mirar que originalmente el planteamiento tiene que ver con lo que a fin de cuentas la revista y sus editores decidieron publicar. Entonces, la brecha que puede haber de diferencia entre los trabajos originales publicados en una revista y sus borradores integrados en este tipo de repositorios nos puede mostrar justamente que hay sesgos, conflictos de interés o situaciones que pueden hacer que esa información pues no sea tan verdadera o tenga cierto riesgo de sesgo. Así que bueno, el desafío no es pequeño. Hay que buscar la transparencia, es decir, que haya preregistro en este tipo de repositorios, que haya congruencia y consistencia en el tiempo con el trabajo que finalmente se publicó. Tenemos que saber de medidas de relevancia clínica y no quedarnos deslumbrados con las medidas de significancia estadística. Y algo súper importante, que es revisar la veracidad de las citas, ¿no? También en redes circula, además de las situaciones de revistas importantes que se han retractado, como esta de las vacunas y el autismo, por ejemplo, eh, trabajos como el de los criterios de ley y sus anexos para eh, poder discriminar un exudado de un trasudado, eh, tomando en cuenta los niveles o el índice de proteínas, ¿no? Del plasma y del derrame. Eh, esto de la veracidad, ¿a qué me quiero referir? A que este ejemplo que les estoy platicando de los criterios de Light, no de Late, los criterios de Light eh, tenían justamente una citación errónea,
y pues el criterio de las proteínas que eran suficientes como para permitir en efecto que estos criterios fueran vigentes a pesar de que los pacientes estaban utilizando medicamentos que podrían sesgar el resultado, esa referencia nunca existió. Les compartiré la referencia en breve sobre esta anécdota de las redes, en donde al final quien lo discute eh, justamente hace esta recomendación, que todo lo dicho en un trabajo, tanto en la introducción como en el marco teórico de esos trabajos y del nuestro mismo, deberá tener una trazabilidad hasta el origen de la información, y pues que no es válido, pero tampoco es raro que uno utilice que hay argumentos en los trabajos que están basados en referencias o que no existen o que dicen cosas distintas a las que el citante está tratando de argumentar. Y bueno, si ya uno logró atravesar todo este eh, terreno sinuoso de escarbar, de buscar, de filtrar, de lanzar las redes y pescar la información que uno considere pertinente, bueno, ya con el artículo aquí en PDF o en la plataforma propia de la revista o en impreso, tendría que buscar un orden, eh, pero sobre todo un modo rápido de revisar. Pues de otro modo, aquí hay otra ventana de oportunidad para el TDAH del investigador. Esta es una propuesta, una propuesta de revisión que se llama revisión activa, o así la han querido denominar, o lectura activa de un trabajo, no basados en la idea del autor del artículo, que nos lleva de la mano y en una eh, narrativa propia pues de él, su idea, de su intención de comunicarnos la información. Pero bueno, está demostrado que el tiempo que uno tarda en recorrer el trabajo completo da lugar a muchas distracciones, y bueno, eso también hace que uno incurra en citaciones erróneas. Entonces, este modo rápido, que se llama QPC o método QPC, pues nos permite o nos aconseja, ¿no? Que cuando tomemos el artículo tengamos ya en mente las preguntas concretas, que podrían ser las palabras de nuestro acrónimo PICO. Que ya tengamos en mente el tipo de tablas o figuras que esperaríamos encontrar en ese trabajo, porque son parecidas a las tablas o figuras que nos gustaría a nosotros que explicaran nuestra respuesta. Y sobre todo, como elemento final, cómo compararíamos nuestras conclusiones posibles, o sea, nuestra hipótesis, con las que el autor presenta. Esto es para ir categorizando justamente, y después en la discusión de nuestro trabajo, pues los trabajos que estén eh, a favor o próximos a la hipótesis que queremos demostrar, y los que estén en contra, y que procuremos otra vez este punto de neutralidad en cuanto a encontrar suficientes argumentos a favor o en contra de nuestra hipótesis. No sería válido que en este último elemento de comparación y de contraste de conclusiones solamente seleccionemos la información que esté tratando de demostrar eso, lo que nosotros querríamos demostrar, y no que estemos neutralmente evaluando toda la información disponible. Y bueno, vamos a darnos ya la oportunidad de analizar nuestras preguntas. Del granel de preguntas, decíamos, habíamos seleccionado estas tres solo para hacer la reflexión de su composición, su redacción, su anatomía. Esto es una observación un poco a priori, pero bueno, puede servir. A partir de esto, valorar si existe diferencia en ventilación mecánica posterior a traqueostomía. Tendríamos que plantearlo como una pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia en términos de qué?
no lo sé, el experto es el que lo está planteando. ¿Cuál es la diferencia en términos de, no sé, tiempo de resolución, incidencia de complicaciones o escapes de aire, no sé, de la ventilación mecánica en modalidad tal versus, o sea, en comparación con la modalidad Y en sujetos traqueostomizados? Eh, Aquí solo la intención es, uno, apuntar la necesidad del planteamiento en forma de pregunta, de que se tiene que utilizar eh, este tipo de palabras como el cuál, qué, por qué, cómo, cuándo, dónde, y los signos de interrogación. En este otro, bueno, y que siempre debe haber pues elementos de comparación, ¿no? Es decir, lo que se escriba no debe dejar lugar a dudas. Leer este enunciado a veces nos cuesta eh, entender que no hay quien lea nuestra mente, ¿no? Es decir, tenemos que hacer una y otra vez el ejercicio de vertir la información suficiente porque eh, algo que le cuesta mucho al adulto intentando de explicarle a otros adultos es utilizar los términos claros y suficientes. Eso nos es muy difícil. Muchas veces solo lo pensamos y no lo decimos. O al revés, ¿no? En otras situaciones. Pero en este caso del planteamiento sí tenemos que hacer muchísimos ejercicios escritos, escribir, reescribir y reescribir hasta que no tengamos lugar a duda de que nuestro pensamiento completo está expresado en ese texto. Segundo ejemplo, ¿cuál es la utilidad del ultrasonido para diagnosticar fracturas de cráneo comparado con la tomografía dentro de la evaluación de niños menores de 2 años con trauma de cráneo menor? Bueno, también se tiene que plantear como pregunta, utilizar los signos de interrogación y las acentuaciones adecuadas, y si bien esta pregunta tiene más elementos de características de la población, sin duda, de una comparación, por lo visto, entre dos técnicas diagnósticas, em, si no mal recuerdo, la pregunta del doctor León, que nos acompañó en la sesión anterior, y decía el doctor Rivas, exactamente qué es lo que quieres demostrar, por ejemplo, aquí, cuál sería la posible respuesta, cuál es la utilidad, entendiendo qué utilidad se mide cómo. La respuesta sería mucha, poca, sería una utilidad normal, o es que es más barata, o es que es más rápida, o es que es más segura. Decir es menos radiante, pues es evidente, es una obviedad porque el ultrasonido no usa radiación. Entonces, en términos de qué se tendría que valorar la utilidad para entonces acotar la pregunta, ¿no? La diferencia que uno quiere demostrar aquí es en términos de qué, de sensibilidad, de especificidad al ser dos pruebas diagnósticas, o a lo mejor no es el desempeño diagnóstico el que se está cuestionando aquí, sino eh, la seguridad en largo plazo o la rapidez con la que se establece el diagnóstico. No lo sé, es parte de las reflexiones que tienen que hacer, pero otra vez, traer el pensamiento lo más entero posible al texto y expresarlo en modo de pregunta. Última, el refuerzo de vacunación para COVID disminuye el riesgo de enfermedad grave en los pacientes geriátricos que tienen esquemas tradicionales. Bueno, así tal cual parece titular de un artículo periodístico, por ejemplo, ¿no? Pero si le ponemos signos de interrogación, y de interrogación al menos, pues podría responderse como sí. Y hay que partir otra vez desde la obviedad. ¿Qué de estos términos o cuál de estos elementos le quita lo obvio a la posible respuesta? Eso lo sabe quien es geriatra y quien quizá en su cotidianidad ve que puede existir alguna diferencia entre pacientes geriátricos en la incidencia de enfermedad grave. No lo sé. Aquí otra vez es atraer el pensamiento y no perder de vista la configuración de la pregunta, no confundirla con el título del trabajo, que sin duda es casi una plantilla eh, en espejo, ¿no? El título del trabajo.
pero allí se utilizan términos mucho más concretos y probablemente sí se busquen aspectos de de apariencia o de espectacularidad en el título en sí, pero no es alrededor del que tenemos que trabajar, sino de la pregunta y sobre todo esa pregunta transformada en objetivos. ¿Cómo vamos a ejecutar nuestro método para poder responder esa pregunta? Entonces, nos vamos al PubMed si seguimos los pasos que se nos compartieron en el artículo que ya tienen todos ustedes. Y, por ejemplo, tomé esta pregunta sobre esa comparación de pruebas diagnósticas, ¿no? Entendiendo que pues estaba tratando de buscar algún mejor desempeño. Recordemos que los términos mesh como tesauros nos pueden ayudar a ultrafiltrar o más bien combinar muchos elementos sinonímicos y no perder información. Entonces nos vamos a ultrasonografía, que es mucho más concreta, pero miren, cuando tecleamos aquí tomografía computada, la barra automática nos despliega un chorro de posibilidades y bueno, allí quizá un radiólogo nos pueda ayudar a elegir cuál es la adecuada, porque esta barra se compone de términos que están siendo utilizados con mayor frecuencia en el buscador, pero a lo mejor yo no estoy buscando algo que por modas esté buscando en la plataforma, sino quiero incluso, decíamos, reivindicar alguna otra técnica diagnóstica que pueda servir. Así que bueno, lo que yo utilicé aquí fue pues la pura intuición y decir, me voy al concepto que considero más esencial o básico, ¿no? Que es la radiación per se o los rayos X de la tomografía computada, no a la modalidad de la tomografía. Bueno, se adicionó a la cajita de búsqueda y después pues recordé que el elemento poblacional era menores de 2 años, así que utilicé infant como término mesh de referencia y después, aunque el planteamiento decía fracturas craneales, como término mesh, los términos o los elementos relacionados con daño directo por impacto en el cráneo están encriptados en el término mesh de trauma craneocerebral, entonces lo agregué así. La búsqueda con un operador booleano AND, o sea, la combinación de esos tres elementos en los elementos principales de los artículos, me arrojó 81 resultados. Y bueno, sabemos entonces que si seguimos el procedimiento marcado en el artículo, eh, podemos filtrar por tipo de estudio, por edad, por lenguaje, por año de publicación, por el hecho de que sea texto completo o no, eh, etcétera. Aquí, si nos vamos a la idea de metaanálisis, si no mal recuerdo, se hablaba de que existían metaanálisis. Bueno, este buscador no arrojó un solo registro para metaanálisis basados en esa combinación de términos. Em, pero si retiramos metaanálisis como filtro y ponemos revisión sistemática, el resultado es uno solo. Y dice uno, bueno, pues ya está ahí la respuesta. Bueno, aquí es donde hay que utilizar otra vez los términos de lectura activa de este artículo y mirar si es información suficiente. Pero no perder de vista que debajo de alerta, de este único registro que se encontró, pues están todos los trabajos que la plataforma considera como similares en cuanto a los términos y en cuanto a la naturaleza o tipo de estudio. Y entonces, estos suelen ser otros elementos o ramificaciones de búsqueda que son, desde mi punto de vista, bastante útiles, porque son trabajos que se acercan, pero no tienen todos los criterios de búsqueda que pedíamos. Y la verdad es que uno aquí encuentra muy buenas referencias. Y más abajo, abajo de artículos similares, están los trabajos que han citado a esta revisión sistemática y esas otras son fuentes de búsquedas y uno se puede ir así.
columpiando como de liana en liana hasta que encuentra uno pues la información más antigua disponible o la más actual o la más contextualizable o que podría respondernos nuestra pregunta o simplemente darnos cuenta de que estamos en la frontera conocimiento. Les decía, recurrir otra vez a este intento valdría la pena. Yo estoy aprendiendo a ejercitar este modo más activo porque ciertamente, pues de manera tradicional uno se va en ese orden, ¿no? Y tampoco es decir que es incorrecto, sino es más bien una propuesta para abreviar tiempos y porque también nos vamos dando una idea de irnos visualizando ya en la integración de la información como queremos, como querríamos divulgarla o publicarla. Yo creo que por eso es muy válida y sensata esta propuesta de la lectura activa. De hecho, los artículos que se analizan en conjunto y que ojalá puedan participar alguna vez en los ejercicios que se hacen con la doctora Arroyo, con el doctor Rivas o con la doctora Marce, eh, llevan este orden un poco, ¿no? Partir del título, valorar la composición del resumen eh, e irnos a las tablas, que es una manera rápida y resumida de tomar esa información o desecharla de una vez. Así es, la investigación solo puede calificarse de tal cuando el conocimiento que se genera es original. Esta sigue siendo una invitación eh, y bueno, a manera de homenaje póstumo al doctor Pérez Tamayo que recién se nos ha adelantado. Creo que es esto, ¿no? Preservar ese enfoque y no dejarnos perder en el mar del conocimiento y siempre buscar la verdad más vigente. Espero que esta guía rápida les pueda ser de utilidad y estamos a disposición a través de los conversatorios o a través del Google Classroom. Eh, Insisto, el planteamiento es el punto de partida y si queremos llegar a una respuesta concreta de un problema de investigación, tenemos que hacer todos los ejercicios necesarios de redacción, replanteamiento y redacción y redacción y redacción de la pregunta de investigación hasta que nuestras mamás nos puedan dar el visto bueno.